De acuerdo. Muy bien. Todas las lecciones las empiezo con muy bien. Eso de las manías. Bueno. Eso hay que pulirlo. Como es el primer año, espero darme cuenta de mis muchísimos errores y por lo menos alguno intentar corregirlos a la hora de explicar. Vuestro compañero, Jorge, me decía que no había entendido bien el problema del otro día que estuvimos estudiando, que es el problema que yo llamaba el de la ley de Stokes, el movimiento que estábamos intentando estudiar dentro de lo que es la cinemática en una dimensión, el movimiento rectilíneo. Pues hemos visto el movimiento uniformemente acelerado y es decir, vamos a dar un paso más adelante, un paso que nos llevará a aproximarnos a la realidad, porque si nosotros hacemos experimentos aquí en el aula, digamos, no estamos en el caso del movimiento uniformemente acelerado, ¿no? Estamos en el caso, o más cerca, digamos, de lo que os intenté explicar el otro día, que no lo he entendido más de una persona. Entonces, no lo habré explicado bien. Bien, el problema es el siguiente. Es un problema de cinemática en el cual os voy a dar yo la aceleración. ¿De acuerdo? Ese problema pues, es pensar que tenemos un cuerpo. ¿Recordáis el vídeo de Walter Levin, el otro día? Tenía un recipiente lleno de un fluido, un líquido, que era glicerina. Tenía pues, esferitas, canicas de acero, que las introducía en ese medio y las dejaba caer. Las soltaba. Entonces, ¿qué dos efectos? Imaginaos que tenemos ese recipiente en un lado y al lado tenemos una cámara en la cual hemos hecho el vacío. Tenemos las mismas cámaras y las soltamos también en esa cámara. Bueno, en el caso de una cámara en el vacío, pues nosotros sabemos que nos encontramos en el caso clásico del movimiento uniformemente acelerado de un cuerpo bajo la acción de la gravedad. Es decir, que en este caso la aceleración sería G, la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre cuando hacemos el experimento dentro del recipiente ese lleno de glicerina con esas esferas? Bueno, tenemos que tener en cuenta el efecto de la gravedad no se ha ido, por lo tanto, la gravedad la tenemos que tener en cuenta. Pero si pensamos un momento lo que ocurre, si nosotros movemos, por ejemplo, la mano dentro, uno puede notar, digamos, cómo el aire está chocando contra la mano, el efecto del aire sobre la mano. En el caso de la glicerina, ese efecto es todavía mayor, porque es un líquido, es más denso. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta el efecto de qué? El efecto de retardo. Fijaos que si cogéis aquí un bolígrafo y hacéis una bola de papel con una hoja y lo soltáis desde la misma altura, desde el reposo, y yo os digo, ¿tocan el suelo en el mismo instante? No, no tocan el suelo en el mismo instante. Fijaos, ¿eh? Entonces, la importancia, hace 500 años aproximadamente, la importancia de decir, Galileo, todos los cuerpos se mueven bajo la acción, todos los cuerpos, independientemente de su masa, caen con la misma velocidad, es decir, bajo las mismas condiciones, desde el reposo, desde la misma altura, tocan el suelo en el mismo instante. ¿Os dais cuenta de que eso es un paso muy grande? Porque si uno hace el experimento realmente, no ve eso. No lo ve. Sino que depende de la masa y de la forma del cuerpo. En este caso que os ofrezco, si cogéis una bola de acero y una bola de papel, pues evidentemente van a tocar el suelo en diferentes instantes. O sea, que mentalmente uno dice, fue un paso muy grande. Es decir, intentar mentalmente eliminar cuál es el efecto del aire, efectivamente. Bien. Entonces, lo que yo intento deciros es, lo que observamos es que ese fluido lo que ejerce es, intenta retardar, el efecto es, intenta retardar el movimiento del cuerpo que se está moviendo dentro del fluido. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el efecto de retardo? Bueno, pues ahí depende de cómo es. La velocidad con la cual se mueve el cuerpo dentro de ese fluido, cómo es la forma del cuerpo, si es grande o pequeño. Es decir, si tengo una velocidad grande, entre comillas, y pensad en bolas de acero, y un radio grande de esa bola, ese retardo es de diferente forma que si la bola es pequeña y se mueve con velocidad pequeña. Si recordáis cuando hacía el análisis dimensional, estuvimos discutiendo un caso en el cual ese retardo era proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Lo recordáis? Incluso tuvisteis que hacer un ejercicio o pensar en un ejercicio acerca de cómo era la potencia disipada. O sea,
ese momento os dais cuenta, espero, de eso. Y ahora, con este otro ejemplo del otro día, que yo le decía, vamos a utilizar la ley de Stokes, estamos en un caso en el cual las velocidades son relativamente pequeñas y el tamaño del cuerpo, el radio de las esferas, es lo suficientemente pequeño para que el efecto, en este caso, sea proporcional, no al cuadrado de la velocidad, sino a la velocidad. Es proporcional a la velocidad con la cual se mueve ese cuerpo dentro del cuerpo. Es decir, que cuanto más rápido se mueve, el retardo es el efecto que intenta hacer el aire o el fluido sobre ese cuerpo es mayor, linealmente con la velocidad. Claro, retardar, es decir, se opone al movimiento. Por un lado, ya empieza a ver que es proporcional a la velocidad. ¿Eso lo habéis entendido? Y ahora digo, que intenta retardar el movimiento, que se opone a la velocidad. ¿Cómo lo tengo en cuenta eso en la aceleración? Como un signo menos. Fijaos que estamos en una dimensión. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo, y además consideraba pues, el sentido positivo hacia abajo, es decir, en el sentido de la gravedad. ¿Entiendes? Bueno, pues la aceleración va a ser g, la gravedad, y ponía menos un parámetro por u. Vamos a ver si se opone o no se opone a ese término a la velocidad. Si la velocidad es positiva, es decir, está apuntando hacia abajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo es ese término? El menos b por v. Si la velocidad es positiva, ese término, el tener un menos es hacia arriba, es decir, contrario a la velocidad. Perfecto. Ese caso me lo explica. Me explica también el otro caso posible, es decir, que si se está moviendo verticalmente hacia arriba, es decir, en el sentido negativo, ese término me sale positivo, contrario, sí. Menos b por v, siendo b un parámetro positivo, eso que quede claro. Tengo menos y la velocidad en ese caso es negativa, menos por menos más. Por lo tanto, ese término está apuntando hacia arriba, contrario a la velocidad. Es decir, que la forma menos b por v me explica cualquier tipo de movimiento. ¿Lo has entendido ahora? Y ahora dices, vale, ¿y esa b que nos escribías tú ahí, ese parámetro, qué sentido tiene? Bueno, pues lo primero es que uno no puede decir que la aceleración es una suma de términos y uno de esos términos es la velocidad, porque uno tiene dimensiones de aceleración y otro tiene dimensiones de velocidad. No puedes mezclar. Por eso he dicho, ese término es proporcional a la velocidad. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Pues como mínimo esa constante me tiene que dar cuenta precisamente de las dimensiones. Es decir, que el producto de esa constante de proporcionalidad por la velocidad tenga dimensiones de aceleración. Entonces uno dice, pensando en unidades en el sistema internacional, si la velocidad es masa dividido, metro dividido por segundo, pues entonces esa constante de proporcionalidad que multiplica eso tendrá que ser 1 dividido por segundo, porque el producto de ambos me dé metros dividido por segundo al cuadrado. Eso es aceleración, ese término tiene que tener esas unidades. Claro, si uno piensa ahora en las dimensiones, dice 1 dividido por segundo, pues eso es tiempo a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Has entendido ahora, habéis entendido entonces por qué ponía esa expresión A igual a G menos B por U? Claro, y además es un ejemplo bonito, es decir, primero, ¿para qué? Para estudiar un primer caso de un movimiento que no es uniformemente acelerado, porque el mundo está lleno de esos movimientos. El movimiento uniformemente acelerado es una excepción. ¿Entendido? Ni siquiera se cumple, que es lo que os estoy intentando decir, para cuerpos que dejamos caer aquí en el aula. Así de sencillo. En segundo lugar, pues hombre, nos aproximamos precisamente a ese caso. Oye, ¿qué ocurre aquí en el aula realmente si intentamos hacer ese experimento? Y nos estamos acercando un poco a eso. Bien. En tercer lugar, uno diría, oye, ¿y ese parámetro B? Y decías, bueno, esa ley la llamas ley de Stokes. Bueno, pues uno puede tener la curiosidad de decir, vamos a ver qué es lo que nos dice la ley de Stokes. Stokes es una persona que digamos, ha trabajado en muchos campos, en matemáticas, claro, y en física, están unidos. ¿Alguien tuvo la curiosidad de mirar en Wikipedia, por ejemplo, si vais a la Wikipedia en inglés, ¿no?
y ponéis Stokes. Claro, y ahora uno dice, anda, pues tengo el teorema de Stokes, que eso es en matemáticas, la ley de Stokes. Dice, no confundirlo con el teorema de Stokes. Y nos dice, pues en 1851, Stokes dedujo una expresión, ahora conocida como la ley de Stokes, para la fuerza friccional, también llamada el drag force, que os comenté yo hace unas semanas, es decir, que es ejercido sobre un objeto esférico. Ahí viene lo de, cuando Miguel comentaba, ¿qué es una velocidad pequeña? ¿Qué es un radio pequeño? Eso no es decir nada, porque todo es relativo. Es decir, ahí es donde tenéis que al profesor apretarle las tuercas y hacerle sudar. Un profesor no puede decir algo pequeño sin decir cuál es el criterio. Pero en fluidos la dificultad es la siguiente, es decir, que no es fácil. Pero aquí sí viene. ¿Cuál es el criterio para que sea lo suficientemente pequeño la velocidad o el radio para poder utilizar esta ley? Pues un número que se conoce en mecánica de fluidos, que es el número de Reynolds. ¿De acuerdo? En mecánica de fluidos hay muchos números que son adimensionales, que reciben diferentes, el número de Rossby, el número de Reynolds, de Rayleigh, es decir, hay muchos que, digamos, explican diferentes fenómenos en lo que es la mecánica de fluidos. Entonces, son todos números adimensionales, que te relacionan diferentes magnitudes físicas. En particular, aquí tenemos, en el número de Reynolds, tenemos el radio y la velocidad también. Y entra en juego la viscosidad del medio. Bueno, pues si el número de Reynolds, cuando el número de Reynolds es pequeño, lo que nos está diciendo es que el flujo alrededor de ese cuerpo que se está moviendo dentro de ese fluido es laminar, es regular, es irregular. Si el número de Reynolds es muy grande, mayor que 2000, 3000, fijaos que no doy unidades, es adimensional, entonces el flujo se transforma en turbulento. Qué curioso que es lo que pasa en los coches y en los aviones, y que con el diseño de las alas y de los coches intentan minimizarlo lo máximo posible, porque en cuanto el flujo se transforma en turbulento, el efecto de retardo crece, es mayor. Pero claro, aquí estamos en el caso precisamente sencillo de que el flujo sea laminar. ¿Veis las líneas de corriente ahí en el dibujo, a la derecha? Estamos en ese caso sencillo. Y ahí ya os digo, es decir, que es pequeño, velocidad pequeña, radio pequeño, comparado con la viscosidad, pues hay una relación para que es de tal manera que si se cumple que en ese número de Reynolds el resultado sea pues, menor que 1000, entonces podemos utilizarlo, o menor que un número determinado. Ese es el criterio. Ahora sí, físicamente, matemáticamente, tenemos un criterio para comparar, decir qué es pequeño o qué es grande. Olvidaos de eso por un momento y decir, estamos en ese caso, es simplemente decir, estamos en ese caso. La fuerza que ejerce el drag force, fijaos, es proporcional, aquí tenéis, a la velocidad con la cual se está moviendo ese cuerpo dentro del fluido. Ya, también es proporcional al radio del cuerpo, porque está trabajando en esta ley, estamos trabajando con cuerpos esféricos. Y hay otro factor que interviene, que es, qué curioso, la viscosidad dinámica. Fijaos, hay mu, que es la dynamic viscosity. La viscosidad dinámica, ahí interviene la viscosidad en sí y cuál es la densidad también dentro del fluido. La viscosidad del fluido. Lo cual es lógico decir, para un fluido muy viscoso, muy denso, uno está pensando, asocia viscosidad a densidad. No es correcto del todo, ¿de acuerdo? Porque si uno coge, por ejemplo, aceite y agua, la viscosidad, es decir, un cuerpo moviéndose dentro del agua y moviéndose dentro del aceite es diferente. Fijaos que la densidad es aproximadamente la misma, el orden de magnitud es el mismo, ¿no? 0,8, 1, aproximadamente el mismo. O sea que no confundáis. Pero bueno, uno está pensando, cuanto mayor es la densidad, ese retardo tiene que ser mayor. Sí, es un efecto que... Es decir, que aquí si lo hacemos dentro del aire, ese experimento, o dentro de glicerina, pues el retardo es diferente. Ese efecto de decir qué tipo de medio entra aquí en la ley de Stokes, multiplicando, ya veis, mu, la viscosidad, y
Cuanto mayor es el radio, ya veis que entonces el retardo es mayor. La fuerza que ejerce el fluido que intenta retardar el movimiento es mayor. Cuanto mayor es la velocidad, proporcional a la velocidad. Es decir, que yo lo que estoy utilizando como B, parámetro B, es este 6pi mu r. Ese es el parámetro. ¿Entendido? Bueno, con cuidado. Ahí es la fuerza, yo lo estoy utilizando dentro de la aceleración, es decir, que ahí habría que dividir por la masa del cuerpo. ¿Entendido? Es decir, que ahí tenéis la fuerza, como yo quiero la aceleración, ya sabéis la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, si divido por la masa, 6 pi eta r dividido por la masa, ahí lo que tendréis es el parámetro ese que yo llamaba B el otro día, que vuelvo a llamar B. ¿Alguna? Sí. ¿La viscosidad es un parámetro positivo? Sí, la viscosidad es positiva. ¿Y en el caso de un sólido? No, ahí lo que tienes de un sólido. Hombre, un sólido, fíjate que son fluidos, la viscosidad es una magnitud física que caracteriza, digamos, el comportamiento de fluidos, no de sólidos. Cuidado, porque hay sólidos, dependiendo para el problema, que uno puede considerar como fluido. Por ejemplo, el vidrio del cristal. Esto es un sólido. Si yo digo, eso es sólido, todo el mundo me diría, a bote pronto, ¿no? Sí, sólido, ¿no? No, doy con el dedo y todos diríais, estaríais de acuerdo, pues qué casualidad que no. Si lo dejamos esos 20 años puesto ahí ese cristal, e inicialmente el corte, el espesor, arriba y debajo es el mismo, veréis que con el tiempo, digamos, cambia el espesor muy poco, pero cambia. Es decir, que incluso los sólidos se pueden considerar como fluidos, con una viscosidad clara, una viscosidad tremenda. Como curiosidad, el movimiento en los glaciares, si veis películas, por ejemplo, ahora en YouTube, que está muy bien, ¿no? Ver a uno le abre, tiene acceso a películas científicas también muy bonitas. Si uno va a un glaciar y dice hielo, porque tengo aquí, o a la Antártida, y uno dice, más sólido que el hielo, no se lo puede imaginar uno, ¿no? Pero si uno ve películas a lo largo de los años que hacen con una cámara en un sitio, ve cómo eso realmente es un río de hielo. Y cómo el hielo fluye de diferente manera cuando está con una velocidad mayor en el centro del glaciar que en los bordes del glaciar. Es decir, como un río, como el agua en un río. Lo que pasa es que nosotros necesitamos mucho más tiempo, son escalas temporales mucho más grandes. Si uno se siente el del río y lo puede reconocer, uno necesita para reconocer ese efecto en un glaciar, necesita pues, muchos meses, años, solo para ver. Entonces a la pregunta de decir, ¿un sólido tiene viscosidad? Pues es de caracterizar los fluidos, pero que los sólidos se pueden considerar como un fluido muy denso, muy viscoso, sí, también. Os estoy dando ese ejemplo. Físicamente se modeliza, se simula el comportamiento de la Antártida, por ejemplo, considerando eso como con una viscosidad muy grande. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, hay físicos que se dedican a modelizar la Tierra. Es un problema similar, es un fluido. Que si el manto, corteza, manto, el núcleo, eso también se modeliza como un fluido. Es muy bonito. El efecto de la convección, uno dice convección, es movimiento de aire caliente aquí dentro del agua, se calienta ahí en los radiadores, cómo sube el movimiento. Uno evidentemente está pensando, esto es un fluido, el movimiento del fluido. Pues qué curioso que en el manto terrestre también tenemos un efecto parecido. Y el movimiento de las placas, pues interesante para vuestra titulación, ¿no? En geología, pues ¿cómo se explica? Precisamente, se explica porque por debajo tienes un fluido que lo que está es arrastrando, sube, caliente, se enfría, vuelve a bajar. En esa corriente se mueven las cortezas terrestres. Pero según lo que has dicho tú, la viscosidad dependería de la temperatura. Por supuesto. En el análisis dimensional no pone ninguna unidad que dependa de eso. Cuidado, ahí depende en el mu, la viscosidad depende del valor numérico de la viscosidad. O sea, el valor numérico, tú tienes una tabla y dices, caliento aceite. Sí, o sea, coges el aceite, ¿no? ¿Qué viscoso, cómo le cuesta caer? ¿No? Lo calientas en la sartén y dices, uy, si parece agua.
Ya ese efecto habéis visto cómo depende la viscosidad de la temperatura. ¿No? Vale, eso no hay ningún problema, eso es como la densidad. Si tú calientas un cuerpo también, ¿no? ¿Eso aclara tu pregunta? No es, o sea, que digamos no contradice nada de lo anterior. Y ahora quiero saber, con esto, digamos, ¿están aclaradas las dudas? Si no, no hay ningún problema, se vuelve a pensar y lo normal es que a uno le surjan más dudas otra vez. De verdad no hay ningún problema en volverlas a plantear. Si veo que se pierde mucho tiempo, lo hablamos a solas. Si veo que la duda es más general, como esta, pues lo volvemos a discutir en clase. Por mi parte, encantado de que me ayudéis de esa manera. Y ahora el asunto es el siguiente. Volvemos a la matemática, pues es intentar resolver ese problema. Entonces voy a ejemplo, ¿no? Voy a escribir ejemplo de movimiento en una dimensión con aceleración no constante. Movimiento de un cuerpo dentro de un fluido la fracción de la gravedad. Voy a poner, porque es un caso particular, ley de Stokes. Vamos a ver. Entonces el problema, desde el punto de vista físico, es ¿qué información os doy yo ahora? Movimiento rectilíneo, y os digo explícitamente cómo es la aceleración en este caso. La aceleración es G, la gravedad, menos, ya hemos situado el sistema de referencia, lo hemos discutido, ¿no? Podemos hacerlo al revés, no hay ningún problema. Uno tiene que escoger. Positivo hacia otro. Gravedad menos el parámetro este B por la velocidad. Ese es el dato, esa es la ecuación, fijaos, la ecuación que describe el movimiento de este cuerpo. Si fuese en el vacío, sería la aceleración igual a G. Esa es la ecuación del movimiento. ¿Entendéis? O sea, que os doy como información la ecuación del movimiento. Y aparte os doy las condiciones iniciales. Decimos, bueno, lo dejamos caer, condiciones iniciales sencillas, lo dejamos caer desde el reposo y desde la posición cero. O sea, ponemos el origen desde donde dejamos caer nuestro cuerpo. ¿Entendéis? Y ahora la pregunta es, ¿resuelve el movimiento? ¿Qué quiere decir resolver? Pues dime cómo es la velocidad y dime cómo es la posición en función del tiempo. Ese es el problema que tenemos. El otro día, ayer en clase, lo que hacíamos era resolver este problema a mano. Es decir, que este es uno de los casos, un ejemplo, un primer ejemplo con el cual os enfrento yo a los alumnos con el problema de que la aceleración no siempre es constante. Es un ejemplo bonito. Tened en cuenta que la aceleración sea constante es una excepción, porque lo normal es que sean movimientos con aceleración no constante. ¿Entendéis? O sea, que nos vamos acercando a lo que ocurre en la naturaleza, de manera natural. Es un problema que además me permite integrarlo a mano, resolverlo a mano, que fue lo que intenté hacer, que si hay alguna duda de cómo lo hice a mano, pues a mí me ha encantado de poder aclararla, intentar explicarlo otra vez o aclararlo bastante. Lo que hice fue simplemente, pues paso a paso, integro una vez para obtener la velocidad, integro otra vez para obtener la posición. ¿De acuerdo? Cada vez que integro necesito una condición inicial en la velocidad y luego, posteriormente, en la posición.
La ecuación del movimiento, os comentaba también, desde el punto de vista matemático es una ecuación diferencial. Entonces, es una ecuación, sí, me está explicando cómo es la aceleración en función de otras variables, en este caso, la velocidad. Porque es una ecuación, o sea, por lo pronto, es una igualdad, ¿no? Es una ecuación. Pero además es una ecuación diferencial. ¿Por qué se le llama diferencial? Pues porque entran las derivadas, simplemente. Por eso se le llama ecuación diferencial. En este caso, en el caso de las ecuaciones diferenciales, a diferencia de las ecuaciones normales que uno intenta resolver, aquí la incógnita es una función, no es un valor. Vosotros tenéis un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Lo que os dicen, por ejemplo, con parámetros x y z, lo que tenéis es que resolver ese sistema de ecuaciones lineales y dar el resultado cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z. En este caso, en el caso de las ecuaciones diferenciales, las incógnitas son funciones. Entonces, primero hay que ver cuál es mi función incógnita y de qué depende esa función, la variable independiente. En este caso de física, lo que tenemos es cuál va a ser la función incógnita. Bueno, uno podría pensar en primer lugar la velocidad. ¿Y de qué depende? Del tiempo. ¿Perfecto? ¿No? Es decir, que en este caso A igual a g, que es una constante, menos b, otra constante, por v, es una ecuación diferencial que yo puedo expresar como, ¿qué es la aceleración? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tendría la derivada de la velocidad con respecto al tiempo igual a g menos b por v. ¿Cuál es la función incógnita? La velocidad v de t. ¿De acuerdo? O lo puedo ver ya de un golpe, es decir, bueno, tú puedes expresar esa ecuación ya para la trayectoria, para la posición. Si la aceleración es la derivada de la velocidad es la derivada de la posición, por lo tanto tendré la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, es igual a g menos b, porque claro, v es la derivada de la posición con respecto al tiempo. O sea que tendré la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo dos veces, igual a g menos b por la derivada de la posición con respecto al tiempo. Esa es la ecuación del movimiento. Y en este caso, expresada de esa manera, la función incógnita, ¿cuál es? La posición. Si yo utilizo utilizaba x, la función x que depende del tiempo. A mano, ¿por qué la podíamos resolver paso a paso? Porque se trata de una ecuación diferencial muy sencilla de resolver. Las ecuaciones diferenciales, les comentaba, es un mundo dentro de las matemáticas. Por ejemplo, en mi caso, que estudié física, yo tuve una asignatura anual solo dedicada a métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Con eso uno se da cuenta de la importancia que tiene ese problema en particular. Y a vosotros, en una parte de una asignatura, también os van a hablar de cómo resolver ecuaciones diferenciales. Si pensáis ya en lo que he dicho, de decir que yo he tenido que ocuparme en un curso completo de intentar aprender cómo se resuelve, quiere decir que el problema puede ser desde sencillo a muy complicado. Efectivamente, es así el caso. O sea, y no hay un método único de resolverlo. A veces no se pueden resolver. ¿Entendéis? O sea que puede ser muy complicado. Es bonito, pero es muy complicado. Ese problema de cómo se resuelve se lo dejo a los de matemáticas. Salvo para los casos que yo necesito, que son fáciles de resolver. Por ejemplo, este. ¿Cómo lo resolvía? Simplemente, que es lo primero que hay que intentar en todas las ecuaciones diferenciales, es separar las variables. Yo tengo v, tengo t, ¿puedo separarlas? Ese es el primer intento. Si las puedes separar, el problema es sencillo, en principio, de resolver esa ecuación diferencial. Es curioso que nos pasa eso en mi caso. ¿De acuerdo? Pero ya digo, no siempre va a ser así. Bien. Lo que hacemos aquí en el aula de informática, o lo que intento enseñaros con matemática, es: ¿tengo alguna herramienta que me permita resolver ecuaciones diferenciales de una manera sencilla, es decir, con una calculadora, sin preocuparme yo de cuál es el método que hay que utilizar para resolverlas? La respuesta es sí. Os intento enseñar una herramienta, como manejar una calculadora para hacer eso. Ya sé que en este caso particular lo podría hacer a mano, lo he hecho a mano. Pero habrá otros casos en los que no es tan fácil resolverlo a mano.
y que yo no puedo perder el tiempo en enseñaros a resolverlo. Para mí, como profesor, ¿entendéis ahora? De que me abre muchas posibilidades, porque ya no me tengo que ceñir a aquellos problemas que sean tan sencillos que pueda resolver el alumno en primero de carrera, sino que puedo utilizar ejemplos mucho más complicados. ¿Por qué? Porque os doy la posibilidad de que los podáis resolver fácilmente con ayuda del ordenador. ¿Se ha entendido entonces la intención de esto? Entonces voy a utilizar un ejemplo del cual ya conozco el resultado, porque lo he hecho a mano, pero lo voy a intentar resolver a máquina, como el que lava la ropa, primero a mano y luego a máquina, y ver cuál es el resultado. Bien, si uno piensa que el problema es, en definitiva, resolver ecuaciones, y se va a la documentación, voy a la documentación de matemática, uno dice, mi problema es de matemáticas, problemas matemáticos, efectivamente. Mi problema es de resolver ecuaciones. Pues picar aquí tiene su lógica para buscar, es decir, a ver si hay algo que me lo resuelva. Fijaos, todas esas funciones, en principio, tengo a mi disposición para resolver. Las primeras son resolución de ecuaciones o sistemas de ecuaciones, las normales, entre comillas, no son ecuaciones diferenciales. Pero uno ve a continuación ya que cuando trata con ecuaciones diferenciales, pues tiene que utilizar otro tipo de funciones. El otro día, por cierto, os comentaba, en el caso de este problema, ¿qué tipo de ecuación diferencial tenemos? De GKE, si no me equivoco, lo de... Es una ecuación, vamos a intentar resolver una ecuación diferencial, la ecuación del movimiento es una ecuación diferencial de segundo orden en la posición. ¿Qué significa lo de segundo orden en matemáticas? Que en la ecuación me aparece hasta la segunda derivada. Si yo dijese, tengo una ecuación diferencial de cuarto orden, significa que me aparecen hasta, o sea, no solo la cuarta derivada, me pueden aparecer como mucho la cuarta derivada y hacia abajo. ¿Entendéis? Solo digo porque creo que lo comenté, no vaya a ser. Es una forma de caracterizar, de decir cómo son las ecuaciones diferenciales. En nuestro caso es una ecuación diferencial de segundo orden. Bueno, pues tenemos aquí una que me intenta resolver exactamente y una que me lo intenta resolver numéricamente. Voy a utilizar la función exacta, que fue la que visteis, que utilicé ayer y que vais a hacer ahora vosotros. Entonces, lo primero, pues es decirle, inténtame resolver. De eso, voy a hacerlo más grande, esto para que lo veáis mejor, ¿no? De eso, esa es la función. D de diferencial y sol, pues, de solucionar. Lo primero que hay que decir es cuáles son las ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación o ecuaciones? En nuestro caso, ¿cuál va a ser la ecuación del movimiento, la ecuación diferencial? Fijaos que intercambio, fijaos, ecuación del movimiento, la ecuación que me explica el movimiento. Acabo de decir la derivada segunda de x con respecto al tiempo dos veces. El otro día, fijaos por qué os intenté explicar cómo hacemos derivadas. Una forma sencilla, entonces, de decir, si llamo yo a la posición x, vuelvo a utilizar la misma letra que ayer, pues tendré que poner x', una derivada, otra derivada, y le tengo que decir que es una función pues, que va a depender de una variable independiente que llamo t, el tiempo. Y ahora le digo, es una ecuación, la derivada segunda es igual, al ser una ecuación le tengo que decir que es una ecuación a través de un doble igual. Si utilizo un igual estoy asignando un valor, aquí le estoy diciendo es una ecuación. Y ahora le digo la gravedad, pues puedo utilizar la letra g en general, sin darle ningún valor numérico, g. Y ahora le digo, proporcional a la velocidad, la constante de proporcionalidad la llamo b. Multiplicado, fijaos que para multiplicar dejo un espacio, porque si no dejo un espacio no multiplica. La velocidad, ¿cómo tengo que expresar la velocidad? Es la derivada de la posición, por lo tanto x'. X' siempre tengo que decirle que es una función del tiempo. Esta es la ecuación del movimiento. Y ahora, en esta función, le tengo que decir cuál es la función incógnita, porque bueno, yo veo ahí x, t, g, d, hay que decirle de alguna manera cuál es la función incógnita. Pues le digo, la función incógnita es x de t. Y le tengo que decir además cómo se llama la variable independiente, de la cual depende x.
Con eso ya, esa es la forma, si vais a la documentación, esa es la forma con la cual podemos usar esta función. Es muy sencillo. Hay dos maneras. Una sería utilizarlo así y hay una forma equivalente que es simplemente x y t. La curiosidad me lleva, os debería llevar a hacer ambas. Si le doy a la primera, me queda esta. Bien, antes de poner la segunda forma, de borrar lo que había puesto. Vemos un C1 y C2. Vemos lo que me está diciendo la forma, lo voy a intentar decir. Fijaos las dos llaves, me está diciendo ahí la solución me la da en forma de una lista, de una matriz, una lista de listas. Luego trabajamos un momento con matrices. Me dice, bueno, la solución es tal que si tú sustituyes en una ecuación x de t por la expresión que tengo ahí a la derecha, se cumple esa ecuación. Eso es lo que me está diciendo. Y dentro vemos, nos llama la atención un C1 y C2. ¿Qué significado tienen eso? Fijaos que resolver la ecuación diferencial es integrar, nos está integrando de golpe dos veces. Cada vez que integramos necesitamos una condición inicial. Como no se la hemos dado, él nos da constantes de integración genéricas, que las numera por defecto C1, C2, C3, C4, dependiendo del orden de la ecuación diferencial. Si fuese el cuarto orden, estaríamos integrando 4 veces, nos aparecerían 4 constantes de integración. ¿Entiendes? Eso es lo que significa C1. Y ahora digo, bueno, me ha dicho Miguel que puedo utilizar las dos formas equivalentes. Si yo pruebo la otra, me dice, bueno, sale una cosa que es parecida, un poco más complicada quizás de entender o de leer. Fijaos, me dice también, si tú sustituyes x arriba, ¿por qué sustituyes x? Por una función que depende del tiempo, no solo la variable. Fijaos, lo primero, dentro del... Depende, la variable independiente es el tiempo. Y la forma de la función es gt dividido por b, etcétera, etcétera. Si tú haces eso, entonces se cumple la ecuación. Para vosotros y para cualquiera, cuando ve esta forma, le parece más complicada de entender, ¿no? Más difícil de entender. Pensad siempre que a veces esta forma, o sea, las formas que son más difíciles de leer o de entender a primera vista, tienen luego ventajas a la hora de usar, que quizás con vosotros no os dé tiempo, no veamos algún caso en el cual eso sea así, pero simplemente deciros, si eso es así es porque a veces es más útil así, de esta manera que de la otra manera. Les comentaba a vuestros compañeros también que me gustaría poder tener tanto tiempo como tienen en la Universidad de Australia Occidental en Perth, la ciudad que hay en la costa oeste de Australia. Es una universidad donde utilizan mucho matemática, en física, por ejemplo, tienen 3 años, usan los 3, en 3 años utilizan matemática. Conmigo solo vais a tener 1 año, pero hubiese sido mucho más, sería más interesante poderlo, digamos, veréis cómo aprovecharíais más si tuviésemos años posteriores también. El primer año es una toma de contacto, el segundo ya os atreveríais vosotros a hacer cosas por vosotros solos, independientemente, y el tercer año haríais cosas que el profesor no sería capaz de hacer, por la sencilla razón de que vuestro cerebro está en una edad que es, para esas cosas está mucho mejor que la de personas más mayores como yo. Pero bueno, las cosas son así y espero que aún así le encontréis el gusto y la utilidad. Voy a utilizarla de la forma pues como teníamos aquí, porque es más agradable a la vista. ¿Cómo introduzco las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales son también ecuaciones. Es decir, que lo que tendré será una lista de ecuaciones. Fijaos, una lista quiere decir que todas las ecuaciones las voy a meter dentro de eso. Para que veáis el orden bien, así una ecuación, otra ecuación, los voy a poner verticalmente. Estoy dentro de la misma celda, no hay ningún problema. Voy a poner la siguiente ecuación. ¿Veis? Primera ecuación, la siguiente. ¿Cuál sería? Por ejemplo, el orden es... No tiene por qué ser este orden, las podéis poner en el orden que queráis. Para la posición, he dicho que parte del origen. Y para la velocidad, en el tiempo inicial,
parte del reposo. Ahí ya tenemos nuestra solución. Ya no aparecen C1 y C2 porque, claro, ya hemos puesto las condiciones iniciales. Queremos una forma, fijaos que la forma de la función, el resultado no es del todo agradable, o uno diría a bote pronto, yo lo simplificaría. Vamos a intentar simplificarlo. Para eso hay unas cuantas funciones en matemática que me permite simplificar. Es ponerle otra capa a la cebolla. Porque yo os decía, ¿no? Estos son capas. Esa función va a llamar a esta otra función, que no se me olvide cerrarla. Bueno, la forma es equivalente, lo único que está intentando es simplificar la expresión, es una forma equivalente de la solución que teníamos anteriormente, no es diferente, es la misma. Podría definir ahora, fijaos que no está definida la posición en función del tiempo. ¿Cómo la podría definir? Pues lo primero, lo que haría cualquiera de vosotros después de los días pasados sería decir, defino una función x de t y haría un Gutenbergen, un copiar y pegar, copio y pego, ¿no? Sería lo lógico que hiciese. Pero yo lo voy a hacer un poco más de una manera diferente. Yo voy a llamar a la solución sol, de solución. Fijaos que esto es una matriz, una lista de listas. Si yo quiero extraer lo que hay dentro, le tengo que decir, dame el elemento 1, 1, solo tiene un elemento, o sea que dame el elemento de fila 1, columna 1, de esto anterior. Sí, ahora mismo terminamos. Y os esperáis. Entonces tenemos ya lo que es este término, ¿no? Fijaos, entonces, esto es una regla de sustitución. Si le digo, defíneme x de t, lo primero hay que llamar a la puerta. Eso, digamos, es lo normal. Primero se llama a la puerta y luego se entra. Fijaos, tener que aclarar esas pequeñas cosas, ¿eh? Y le digo, esto, le estoy diciendo qué significa este barra punto. ¿Qué es lo que haría cualquier persona? Sería irse a la documentación, poner exactamente eso, y lo que vería es que lo único que está diciendo es reemplaza. Es una función, reemplaza. Y le estoy diciendo, reemplázame en x de t todo aquello que sea x de t por esta expresión. Ya la tengo definida. Fijaos que cómo la tengo definida, que si quiero la primera derivada, la tengo, y si quiero la segunda derivada, la tengo también. Es decir, que ya podemos trabajar. Y ahora sí lo dejamos. Por favor, un segundo, no sé si tienen muchos ordenadores. ¿Lo vais a apagar todo? Por favor, salís de matemática, apagáis todo, apagáis los ordenadores y dejáis todos los teclados, todos los cables que hayáis utilizado, todo lo dejáis impecable. Las sillas metidas, todo impecable. ¿De acuerdo? Mejor que como lo encontré yo. ¿De acuerdo?